Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla y me acompaña hoy Coco Vargas. Hola, ¿cómo están? Un gusto volver por aquí. Coco, ya estamos plenamente dentro de la temporada de calor en abril de 2024. ¿Tú eres team calor o team frío? Dime. Frío forever. Ya, sí, claro, Team Calor es no los entiendo. Estamos en plena, entrando al estiaje, a la temporada más calurosa y más seca en la zona en donde vivimos, en donde producimos este podcast, que es el occidente de México, en Guadalajara, en Jalisco, el occidente de México. Estamos ya plenamente en tiempos de que también van a empezar los incendios, van a empezar la sequía. Ya tuvimos el episodio anterior acerca precisamente de la sequía en la zona, y la sequía que está siendo provocada por actividades humanas. Y es que este podcast busca hacer un retrato, un acercamiento, una crónica de los problemas socioambientales que provocamos nosotros, la sociedad humana, y qué podemos hacer al respecto es la pregunta. Muchas veces, ¿qué podemos hacer? Pues, para empezar, entenderlos, saber por qué suceden, aceptar que los provocamos. Eso es un buen principio, pensarlos, comprenderlos. El museo que construimos busca comprender la ciudad, los problemas de la ciudad, pero también la historia ambiental de todos los paisajes que la rodean y la sustentan. Y todo esto lo digo a colación porque hoy vamos a platicar de uno de esos muchos paisajes. Nosotros somos afortunados, ¿no, Coco? Porque tenemos aquí mucha agua. Sí, los del norte no. Los amigos que nos escuchan en el norte pues no tienen tantos ríos, lagos como nosotros. Aquí a media hora tenemos el lago más grande de México, Chapala, que es el más grande de México. Sí, es el más grande de México. Uno de los más grandes también de Latinoamérica, y todo el sistema lacustre nos sirve aquí de buffer para que la temperatura no llegue a ser tan calurosa y que no afloren más del team calor. Por favor. Tenemos suerte, pero también luego lo que pasa es que cuando tienes mucho de algo, a veces abusas y te lo puedes acabar. Así somos los humanos, ni modo, hay que verlo y hay que entenderlo y hay que tratar de solucionarlo. Hay que pensar, hay que planear y hay que actuar con respecto a los problemas socioambientales que enfrentamos. Es que la transformación del territorio, la contaminación, en este caso de un cuerpo de agua, del agua de Chapala, y los afluentes que tiene, y la falta de cumplimiento de compromisos que ya se tomaron, de acciones que impactan al lago, pero que sabemos que suceden, nos comprometemos a ya no hacerlo y que no se están cumpliendo. Todo esto está impactando al lago, a la región que lo rodea y a la gente que vive ahí. Y afortunadamente en la Universidad de Guadalajara tenemos personas que nos ayudan, nos acompañan y nos explican con el trabajo que están invirtiendo, ahí el tiempo, el esfuerzo y en este caso la logística necesaria para conjuntar varias carreras, varias perspectivas para un fin común, que es comprender, en este caso, todo el sistema. Y para ello hemos invitado hoy, le doy las gracias y la bienvenida, que nos acompaña. Estoy muy agradecido que estés aquí con nosotros, a la doctora Alicia Torres Rodríguez, que es profesora investigadora del Departamento de Estudios Sociourbanos de aquí del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Ella ha colaborado como corresponsable y responsable del proyecto de investigación sobre la cuenca, precisamente Lerma, Chapala, Santiago, es toda una cuenca, no nomás es el lago. Ahorita nos platicará un poquito más, en coordinación con el Colegio de Michoacán también, financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y actualmente es líder de un equipo multidisciplinario sobre el lago, que hace estudios sobre el lago de Chapala. Alicia Torres Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Crónicas del Antropoceno. Gracias por la invitación, es un honor estar aquí con ustedes. No, al contrario, y nosotros nos gusta platicar del trabajo, pero primero de la persona también, y tus inquietudes que te llevaron ahí, ciencias sociales, sociología, específicamente. ¿Cómo llegaste al punto en el que estás ahora coordinando trabajos de diferentes áreas de las ciencias sociales, diferentes especialistas? Rápidamente ahí para que nos escuchen, están escogiendo carrera. Okay. Llegamos al estudio del agua y del agua urbana a partir de una invitación que nos hace precisamente el Colegio de Michoacán,
que presidía la doctora Brigitte Buen y el doctor Juan Manuel Durán Juárez. Entonces, y tomo el tema de aguas urbanas, dado que yo soy de Ocotlán originaria, donde es una ciudad que está bordeada de dos ríos, el río Sula, el río Santiago, y su proximidad con el lago de Chapala a 5 minutos. Y no tener agua en nuestras casas, pues sí me llamó la atención, ¿no? Digo, si tenemos tanta agua, ¿por qué no tenemos agua en nuestras casas? Porque hubo una crisis en Ocotlán en el 2000 más o menos, o 1998-2000. Entonces, eso es lo que me da la pauta de estudiar aguas urbanas. Entonces, en eso encuentro que efectivamente una población cercana al lago de Chapala y a estos ríos no tenía derecho, no tenía la concesión de tomar agua de estos ríos, porque ya el agua era de Guadalajara y de la Ciudad de México. Entonces, ahí veo las relaciones de poder que se van implicando sobre un recurso, un bien común como es el agua, y que no teníamos derecho, aún pese que había un derecho natural por tenerlo cercano, a apropiarnos de eso, a hacer uso de él. Entonces, eso me lleva después a ver, bueno, vamos a la ciudad de Guadalajara, vivo aquí, habito aquí, cómo se está dando ese abastecimiento de agua a una ciudad metropolitana que difiere de una ciudad media como Ocotlán. Y me encuentro que es mucho más complejo, más complicado, y también hay muchas deficiencias en la dotación de agua. Y en los últimos años, pues de la calidad del agua. Entonces eso también me lleva a ver las fuentes de abastecimiento del área metropolitana de Guadalajara, que tenemos 3, que viene siendo Presa Calderón, 3 sistemas, ¿no? Presa Calderón, el lago de Chapala, que abastece entre 65 y 70% a la mancha urbana, Presa Calderón el 13%, y tenemos 2 sistemas de pozos profundos, el Toluquilla y el otro, ahí se me fue, el Tezistán, ¿no? Entonces, ni porque iba ahí me acordé. Ajá, ni porque vives allá. Entonces dice uno, bueno, tenemos un gran sistema, cuánto hay aforo, cuántos habitantes, cuántos litros por habitante se está dotando de agua a esta población, y encuentras que en el sistema intermunicipal de agua potable, que es el que gestiona el recurso agua para abastecimiento potable para la zona metropolitana, y digo zona metropolitana nada más porque contemplaba 4 municipios en ese entonces, que era Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque y Zapopan. Entonces encuentras que estos 3 sistemas abastecen a estos, que era en ese momento 3,5 millones, ahorita son 4,300,000 habitantes a los que abastece este sistema intermunicipal. Sí. Y como intermunicipal es que participan en el órgano de gobierno los presidentes municipales de estos municipios, además de un representante del gobierno del estado, ¿no? Entonces vas viendo cómo se va complejizando la gestión del agua por ser una zona metropolitana y porque el recurso no está cercano. Si dices, bueno, no tenemos fuentes de abastecimiento, ello me lleva a estudiar también las galerías filtrantes de agua, que fue el primer sistema colectivo de agua para Guadalajara y que tiene 300 años y que en algunas partes todavía funciona y otras se construyeron en 1900 y que todavía están generando agua, pero no son aprovechadas para abastecer de agua. Fueron desechadas o en alguna parte sí son aprovechadas, como las de los Colomos, que ahí tenemos también galerías. Entonces dices, bueno, tenemos una gran cantidad de agua, pero ¿qué pasa? Porque no tenemos agua. Es una ciudad que crece, es una ciudad que siempre históricamente ha tenido sed. Y ha tenido sed porque ha venido creciendo, ¿no? De manera muy exponencial, muy dinámica. Entonces a los gobiernos de esos municipios no les permite como ir a la saga de esa dinámica de crecimiento poblacional, crecimiento de la mancha urbana, que les permite a ellos dotar de agua. Pero luego también vienen otros intereses económicos, políticos, de grupos de poder, porque el agua es poder. Quien tiene el agua tiene el poder. Entonces, pues ese poder lo saben muy bien utilizar nuestros políticos. Soy política. Perdón, no puedo evitarlo, ¿no? Entonces, ves eso, entonces me voy a las fuentes de abastecimiento, ¿cómo están? Porque también la calidad del agua que nos llega no es suficiente. Tenemos un consumo de agua de garrafón que va impactando a nuestros bolsillos, ¿no? Y la tomas ya como parte de la canasta básica. Tú ya tienes que reservar. Sí, lo tienes presupuestado. ¿Cuántos garrafones al mes? Al mes vas a consumir, ¿no? Y cuando la calidad desmerece más, pues compras más hasta para bañarte, porque trae ciertos contaminantes que te generan ciertas enfermedades cutáneas, de ojos, y si la ingieres, en caso de que la ingieras, pues también te trae otros problemas, ¿no? Como de hígado, de riñón, insuficiencia renal, una serie de problemáticas. Pero se supone que la menor parte de la población consume agua directamente de la llave, ¿no? Por las condiciones en que se están.
Entonces nos vamos a Chapala y encontramos, por ser una de las fuentes principales de abastecimiento, y que hay una codependencia de Guadalajara o área metropolitana, zona metropolitana, hacia el lago y del lago para con nosotros. Les llama la atención que lo diga así, porque dicen, no, es que el lago no nos necesita. Nomás le Digo, sacamos claro, agua. Ajá, no, pero sí nos necesita precisamente porque es necesaria para nosotros, entonces tratamos de cuidarla lo más posible. Y en una de las entrevistas que hice a un responsable de la planta de tratamiento ahí cercana a Chapala, dice, tenemos la encomienda de cuidar el agua de Chapala porque es para Guadalajara, no es porque es para la región localmente, no por los de estos cuestiones ambientales que provee el lago, sino porque es de Guadalajara, ¿sí? Así lo dicen literalmente. Sí, como Que tiene dueño. Porque... Así es. Aun cuando se utiliza esta agua para la agricultura y para el mismo medio ambiente, para Y porque hay hacer pescadores el ciclo, también, ¿no? exactamente, Ese es un así lago. pero es algo que no está ni visible en el plan de desarrollo urbano y ordenamiento territorial del gobierno. Te planean esa región, esa área, como si nadie la habitara. Podemos hacer A, B, C, D, y uno dice, oye, pero ya está habitada, ya hay dueños. Ah, Vive no, es que muchísima gente está ahí. mejor A, B, C, D. Ajá. Dices, bueno, no hay, son lugares vacíos, ¿no? Sí, es un problema complejo, y sobre todo cuando hay un bien o algo que se puede capitalizar, pues hay muchos intereses y hay muchas personas que dicen, a ver, déjame lo reparto yo. Digo, lo bueno es que sí hay, pero lo malo es cómo lo reparten, cómo muchas veces los intereses de pocos afectan a muchos. Y cómo comprender algo tan complejo. Y esta es una de las cosas que un cuerpo colegiado y con un grupo multidisciplinario puede aportar. Se necesita comprender, o sea, es como un nudo, y cada quien puede jalar una madeja, ¿no? Y hay especialistas en la madeja azul y hay especialistas en la madeja roja. ¿Qué son los estudios multidisciplinarios y por qué son valiosos y qué ventajas ofrecen para estudiar y proponer alternativas para el problema tan complejo que tiene Chapala y la cuenca? Okay. Empezamos con que Chapala es un bien común, como que es el agua, los bosques, el suelo, el aire, no, son bienes comunes. ¿Por qué estudiar un bien común desde la perspectiva de la construcción social del riesgo y otras disciplinas? Y en un grupo multidisciplinario, porque te comentaba, hay geógrafos, historiadores, politólogos, antropólogos, abogados, economistas, y o sea, una diversidad de disciplinas que abordamos el problema del lago desde estas diferentes disciplinas y diferentes espacios del lago o la ribera del lago. Entonces, eso nos lleva a, de pronto de repente vamos a un recorrido y encontramos al otro que está hablando del problema del lago, pero desde otra perspectiva. Claro. Te comentaba desde la agricultura con esta gran mancha de islas de plástico que denomino, que son las berries, ¿no? Y que además es un producto de exportación que está sustituyendo a productos alimentarios básicos para esa zona y también de exportación, porque históricamente se exportaba los cereales, el maíz, el trigo, la fruta que ahí mismo se producía para Guadalajara y la Ciudad de México. Ahora encontramos que es sustituida por los berries y también vemos una deforestación del bosque para el aguacate. Bueno, incluso tenemos ahí también productoras de vino, hay dos ya, dos viñedos, ¿no? Entonces, también te encuentras que hay una población altamente dañada por la calidad del agua, del lago, pero también por el consumo de aguas termales, porque no se le permite mayor uso del lago porque es de Guadalajara. Entonces también encontramos que turísticamente hay una afluencia intensiva que también está impactando, pero lo encontramos inmobiliarias, que también están construyendo y vendiendo el paisaje, como dice una compañera, Lucía Torrero. Okay. Vendiendo el paisaje, ¿no? Que efectivamente es una contradicción. Entonces, todos decimos, no, es que hagamos una red, tenemos suficientes estudios y de diferentes perspectivas, diferentes problemáticas, que sería muy rico de que abordarlos de manera conjunta en este grupo para tener un mayor impacto sobre el conocimiento de esto y que pudiéramos incidir en alguna de las políticas públicas y también en la toma de decisiones, ¿no? Y son muchos los problemas que se han encontrado seguramente, y no solo en este lago, en cualquier lago del mundo. Quien no lo conoce, el Chapala es el lago más grande de México, está a 30 minutos en vehículo
automotor de Guadalajara. Guadalajara es una ciudad de 5 millones de habitantes, ya se imaginarán la presión que hay entonces de parte de la ciudad a ese recurso. Chapala está un poquito más alto, así que llega de bajada también el agua fácilmente. Es una de las fuentes de provisión de agua para esta ciudad. Pero los problemas son muchos y no son nuevos, son añejos, son problemas ecológicos y problemas sociales. Y tiene una historia ahí, la isla del Presidio, que tiene una historia enfrente de Mezcala, ¿no? Que ahí tienen, hay comunidades indígenas que no se rindieron durante la conquista. Hubo también guerra siguen luchando hasta hoy, enfrentamientos en el tiempo de la independencia, enfrentamientos en el tiempo de la revolución, enfrentamientos en este momento contra personas que habían despojado de sus territorios. Esas son algunas de las muchas cosas que tiene, y eso es nada más un pedacito, aparte colinda con otros estados. Con Michoacán. Colinda con Michoacán, que en estos momentos también tiene su propia dinámica de problemas. Y todos los lagos tienen problemas. Por ahí me platicabas, Coco, de que se miden diferentes parámetros o se identifican diferentes problemáticas en lagos. Sí, se dice que, bueno, de los principales problemas se enlistan 19 y el lago de Chapala tiene 14 de los 19 problemas que tienen los lagos en el mundo. Okay. O sea, de los 19 problemas importantes que aparecen en una lista, ya tenemos 14. ¿Cómo los enfrentamos? ¿Cuáles hemos encontrado? Voy a mencionar algunos que leí a partir de una nota con la que me llamó mi atención el trabajo que hace el equipo multidisciplinario que lideras. Por ejemplo, excavadoras que dragan a la orilla del lago, que supongo que eso que están tratando de hacer un cambio de uso de suelo y después convertirlo en para hacerlo fraccionado, preparar terrenos para la agricultura, urbanizar o hacer obras públicas municipales, la dificultad para tener suficientes inspectores que no los hay, la corrupción de que cuando llega uno pues con unos billetitos a lo mejor se van a buscar mejor a otro lado, rellenando espacios que deja la baja del nivel del lago. Históricamente incluso lo han querido secar, lo han querido dividir, secar. Además es tierra fértil, es terreno valioso para los fraccionadores. Platíqueme, no nos va a dar el tiempo de un podcast que me platiques todos los problemas, pero así algunos de los importantes, de los problemas medulares que se estudian, para que después pasemos a hablar un poquito que han encontrado y cómo se propone desde el cuerpo multidisciplinario que encabezas, cómo se proponen alternativas de solución. Okay. Bueno, como bien dices, el lago se ha tratado de desecar de manera con la intervención del hombre, ¿no? Desde 1900 en la parte sureste, que viene siendo la parte donde está Michoacán y Jalisco, ¿no? Donde colindan ambos estados. Y se le desecó entre 50,000, 56,000 hectáreas para ganarle tierra, de también apropiarse por parte del gobierno del estado, que en ese momento era Cuesta Gallardo el gobernador, se apropia de este territorio, ¿no? Para la ganadería, para la agricultura, con el pretexto de que eran aguas infértiles, ¿no? O aguas no salubles, porque generaban ciertas enfermedades. Entonces se deseca esa parte para evitar eso, pero la intención atrás era apropiarse del territorio, ¿no? Pero eso también marca como un parteaguas, porque también en torno al lago, en otros sitios, se trata de aprovechar ese decreto para desecar más agua, ganarle más tierra al lago, que les permitiera a ellos tener esas ganancias extras por un territorio. Actualmente, ¿qué estamos viendo nosotros? La tendencia es lo mismo, de tratar de desecar el lago. Hubo proyectos que decían turísticamente habría que hacer la tina más pequeña para que no se evaporara, porque el evaporarse es como perder el agua, cuando el ambiente la necesita para reproducir ese ambiente. Entonces era tan ilógico lo que estaban planteando, ¿no? Pero mientras son peras o manzanas, van comiéndole tierra al lago. Y ahora incluso encontramos a los municipios que de manera directa le están ganando tierra al lago en estos momentos, que se va retirando el lago de la orilla, ellos lo van rellenando. Entonces encontramos parques lineales, malecones, y en torno a la laguna, porque es paisajístico, ¿no? Hay que cambiar el paisaje porque lo natural pues está feo, hay maleza, hay lodo, hay tierra, hay polvo, o sea, eso ya nosotros nos hicimos así como muy
especiales para no tocar la tierra, no tocar el lodo, no ver maleza, sin entender efectivamente la importancia que tiene esta maleza, porque de ellas son estos humedales que abordábamos en esa entrevista, son donde se genera la vida, porque hay aves migratorias que ahí desovan. Los peces desovan ahí. Perdón que la interrumpa, doctora. Recordemos que el lago de Chapala es un sitio Ramsar. Ah, sí, también a ellos se les olvida bastante, ¿no? Explíqueme qué es un sitio Ramsar y por qué nos debería de interesar. Pues un sitio Ramsar es un lugar que tiene alta biodiversidad, pero sobre todo también es un lugar donde aves llegan, es el hábitat de aves migratorias y locales, y también es un lugar que permite la reproducción de peces y de otros animales. Entonces son sitios de sumo valor para la biodiversidad. Son las incubadoras. Exactamente. O sea, las aves lo tienen contemplado en sus rutas, llegan en cierto tiempo llegan unos pelícanos muy grandes. Así es, que vienen desde el norte de Canadá. Entonces viajan bastante como para estar aquí. Vienen hasta acá, en su ruta lo tienen contemplado, supongo que por generaciones. Es un lago, es un lago antiguo, un lago que ha tenido mejores tiempos. Es milenario, ha tenido mejores tiempos en cuanto a que alguna vez tuvo más agua, pero también va con ciclos naturales y luego está toda la presión humana. Exactamente. El mar Chapálico le llamaban, hay fotos así que hay marea. No, bueno, a mí me tocó, véase que no soy muy nueva en esto, de manera personal, cuando yo era niña, mis papás nos llevaban a paseos ahí, efectivamente había olas, ¿no? Y veníamos a Chapala y había una playa en donde había sombrillas y es como ir al mar, ¿no? La playa es hermosa, el agua era transparente, podías entrar y no te enfermabas. Ahora, decía mi suegra, tiene uno que ser suicida para entrar al agua, ¿no? Sí. Porque entonces, con todos los contaminantes, pues vas a tener afectaciones. ¿Alguna vez así estaba? Hay fotos, ahí los que nos sigan por redes sociales, vamos a compartir una, de la marea que se hacía en el muelle de Chapala, había del pueblo. De un metro. Olas de un metro. Sí. Y ahora, bueno, las cosas han cambiado mucho, está más contaminado. La gente que vivimos cerca de este lago sabemos que no hay que meterse a esa agua, no es como que puede llegar a nadar fácilmente porque pues está contaminada, además de que puede haber ahí alambres de púas, que es peligroso. Un gran riesgo, ¿no? Porque cuando va desecándose el lago en estos periodos de estiaje, la gente antes campesina apropiaba de ese espacio, entonces lo delimitaba con cercas. Cuando el agua se viene, como el caso de 2003, vuelve a crecer, esas quedan enterradas, pero no las quitan. Entonces el pescador va y ingresa ahí, tiene el peligro de encontrarse con esto. De atorarse. La gente que dice, está padre el agua, me voy a meter, ha habido muertes por ahogamiento porque quedan atorados en estos. Y hay un grupo de aquí mismo de la Universidad de Guadalajara, el doctor Jaime Torres, que fueron una comitiva a desalambrar el lago. O sea, es bien interesante ese trabajo que hicieron ellos. Entonces, te encuentras con eso, ¿no? Y eso le resta autodepuración al lago de manera natural. Si le quitas esos humedales, además de que quitas las incubadoras naturales de estas especies, le estás quitando autodepuración, porque los humedales también permiten, son como pequeñas plantas de tratamiento naturales que depuran el agua. Tú la contaminas y le quitas la posibilidad de que se autodepure. No tiene movimiento ya el agua, y si no tiene movimiento no se oxigena. Por lo tanto, tiene una sobredemanda de oxígeno y hay peces, ha habido mortandad de peces, sobre todo para allá, para Michoacán, ¿no? En la parte que toca Michoacán. Entonces tú estás viendo toda esa problemática y luego entra otro actor social importante, depredador, las inmobiliarias, ¿no? Especulación inmobiliaria. Tú encuentras y pregúntale al Face, quiero comprar terreno en Chapala. ¡Bum! Te llega la información tremenda, vendo hectáreas y tantos metros para construcción de vivienda cerca del lago porque tiene un paisaje hermoso, pero lo estás vendiendo. Porque al momento que tú te fincas ahí, le estás restando paisaje al paisaje. Claro. Lo estás transformando, ¿no? Pero además también hay que pensar qué servicios públicos va a requerir la gente que va a ir a habitar esos espacios, ¿no? ¿Qué desechos? ¿Vamos a tirar basura? ¿Vamos a tirar agua contaminada? ¿A dónde la vamos a llevar? Si ahorita las plantas de tratamiento que están en torno al lago de Chapala no depuran la contaminación que se le vierte, o sea, el agua que llegan por las plantas de tratadoras de las zonas urbanas,
no son tratadas al 100 porque no están adecuadas para el tipo de contaminantes que tiene el lago. Entonces lo viertes ahí. Entonces tenemos un monitoreo, que no lo hacemos nosotros, lo hace la Comisión Nacional del Agua, donde te puedes encontrar diferentes metales pesados, dependiendo si es el tipo de metal va a diferenciarse si es un área agrícola o si es un área urbana. Pero lo que sí es una constante es las heces fecales, la E. coli, y entonces es un gran problema de salud también lo que se presenta ahí, ¿no? Entonces hemos devastado un cuerpo, un bien común, donde cada uno de nosotros queremos sacar como el mayor provecho de un bien que es de todos. Como dicen, ¿no? Entre el que tiene más saliva traga más pinole. Entonces, pero pues ya sabemos quién tiene más saliva, ¿no? Entonces, eso se va a ir depredando y nosotros por eso lo vemos desde la construcción social del riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un proceso histórico, no es algo que hoy se construye y mañana sucede, sino que lo vamos construyendo día a día con diferentes infraestructuras, diferentes formas de producir, diferentes formas de apropiarse del agua y de habitar un espacio. Entonces tú lo vas transformando, pero con eso también vas generando un riesgo y para un desastre. Sí. ¿Sí? Sí, y esto es una crónica de cómo se han ido acumulando problemas, cómo se puede, a partir de un estudio multidisciplinario, comprender las dinámicas, identificarlas, porque si no simplemente se continúa y se acelera y a lo que quisiera llegar ya es... y todo esto, ¿cómo se concreta en propuestas para enfrentarlo? Para empezar, el mero hecho de comprenderlo, que haya quien lo mida y que no simplemente por ignorar nos pase por encima y que ya venga el problema, un problema que ya no podamos solucionar. ¿Qué nos dota? ¿De qué nos anticipar de qué nos sirve y cómo lo podemos usar? ¿Qué propuestas pueden salir ahí multidisciplinarias para este problema multifactorial? Yo considero que una de las primeras cuestiones, y que tú lo mencionabas y que me pareció muy importante, es la información, el conocimiento de qué estamos haciendo nosotros con un cuerpo de agua que es importante para todos y cómo funciona esto y nosotros cómo somos parte de ese funcionamiento. Es decir, nosotros debemos vernos como parte del ambiente, no externos al ambiente y poderosos sobre este ambiente que finalmente nos va a estar impactando, ¿sí? Entonces tenemos que tomar como esa conciencia. ¿Qué estamos haciendo? La otra es que se nos informe las condiciones que tiene este cuerpo de agua en donde nos va a impactar a nosotros en nuestra economía, en nuestra salud y que debemos también tener esa conciencia. La otra es una participación ciudadana, que todos debemos participar en la solución de los problemas. No solamente que el gobierno llegue y te dice, es que podemos hacer esto, porque también habría que desconfiar del gobierno. Siempre que dice que hay una solución, pues atrás hay un interés económico o de grupo frente a esto. Una cuestión muy particular, alrededor del lago de Chapala, los cerros y bosques son parte del área natural protegida. Y que te lo nombre natural, y con la experiencia de que hemos revisado estudios, pues nombrarla como área natural protegida es solamente para excluir a los que están ahí adentro, que son los pueblos originarios, porque ya no van a tener derecho de ir a cortar la leña, ya no van a ir a poder cortar la fruta si no piden permiso. O sea, se adentra una serie de burocracias. Y ahorita que lo digo me recuerdo también un documento que estoy leyendo sobre la desecación del lago de Chapala, en donde al campesino, al agricultor se le dijo, tienes que pedir permiso para A, para B y para C, cuando eran iletrados, ¿no? Y incluso los mismos que estaban como parte del gobierno, pues no sabían de cómo hacerle. Y entonces ahorita nos encontramos con que ahora son áreas naturales protegidas, pero te encuentras ciertos actores sociales sobre estos cerros, pues que producen otro tipo de elementos, hablemos de drogas, ¿no? Entonces, que son los que están desproveyendo del territorio a estos grupos indígenas, pero coludidos por el gobierno. Entonces, encuentras esa problemática de que área natural protegida no me dice nada en positivo. Sitio Ramsar, dices, oye, está a nivel internacional y que tenga 14 problemáticas de las 19 que existen para problemas para los lagos, que los tengamos nosotros, ¿de qué gobierno nos está hablando? Bien. ¿Qué solución tenemos? Y que creo que esa pregunta me la hicieron hace rato. ¿Cómo quitar la corrupción? Hay opacidad, hay impunidad. Si nosotros castigamos a quienes, porque hay un crimen
que ya está tipificado si tú dañas la naturaleza, hay reglamento, hay leyes, pues que se apliquen, ¿no? Si tú estás dañando un ecosistema y estás afectando a otros y al mismo ecosistema, hay una ley que te sanciona. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado nosotros de esos actores que lesionan al medio ambiente y son sancionados? Depende qué tipo de actor. Entonces, sea. exactamente. Sí, también hay diferentes. Si hay impunidad, y lo vemos en todos los aspectos, en cuestión de seguridad, lo vemos en cuestión económica, lo vemos en cuestión ambiental, hay una gran impunidad en nuestro país, todos pueden hacer lo que quieren, que al cabo no pasa nada, ¿sí? Entonces yo creo que participación social, no quitar la impunidad, que se castigue al quien comete un delito, y entonces ya estaríamos pensando o repensando qué vamos a hacer, ¿no? Yo desde mi punto de vista de las ciencias sociales y de la cuestión jurídica podríamos ver esa parte como solución. Las otras, bueno, tenemos un cuerpo contaminado. En principio no debería estar contaminado. Deberíamos hacer que las empresas tuvieran una economía cerrada en cuanto al uso del agua. ¿Qué quiere decir? Que yo te voy a dotar tanta cantidad de agua, pero tú la vas a reciclar para tu propio uso. ¿Sí? Sin nada de que nomás te están sacando agua y luego tirando en el drenaje sin tratar. Sí, porque les resulta más barato verterla al agua, que finalmente con una mordida queda bien, que tratar el agua y implementar nuevas tecnologías para tratar el agua de lo que está contaminada el agua, que ellos mismos producen. Sí. ¿Sí? Es que tiene metales pesados y sale más caro. Sí, pero tú la estás produciendo, tú la estás contaminando con esos metales pesados. Que nos salga más caro a nosotros. Exactamente, se transfiere el gasto a la sociedad y se transfiere desde que te afectan a tu salud, porque tú vas a comprar medicamentos. Que ahí encontramos otra deficiencia del gobierno, ¿no? La salud, los centros de salud no funcionan. Entonces, ¿dónde estás comprando? Te pagan mal y todavía tienes que comprar tu medicamento para sanarte de lo que la empresa que tú trabajas está contaminando. Sí, pero ellos se quejan que eso les saldría más caro y serían poco competitivos en el mercado internacional en la venta de sus productos. Por lo tanto, hay un convenio en el Tratado de Libre Comercio para que esto no se vea. ¿Sí? Sé que existe, pero no lo veo. Entonces, porque la norma para que cómo debes vertir tus desechos a un cuerpo de agua estaba por debajo, o mayormente está por debajo de la norma internacional que garantice la vida de esos cuerpos de agua. Entonces, cuando se le subió un poco y se exigió un poco más en uno de los parámetros que más afectaba, fue lo que declaró la Cámara de Industriales. No, es que vamos a ser menos competitivos porque tenemos que incorporar nueva tecnología que nos va a costar más caro, tratarle eso, entonces tenemos que subir el precio de nuestros productos. O sea, están conscientes, sí lo saben. Pero no conviene el modelo de negocio, pero más caro saldría que perdamos ese bien común que es la naturaleza. O sea, a final de cuentas, en este caso, que tengamos un lago todavía vivo, a pesar de todo, a pesar de que lo han querido secar, le hemos estado echando agua contaminada, no le dejamos llegar agua de los afluentes, escurrimientos con fertilizantes de todo lo que siembran alrededor, especies invasoras que hemos traído, ¿verdad? Porque dijiste depredador, pues te referías a los inmobiliarios, que estos yo creo que son los peores, pero también hay otras especies invasoras, que son peces que trajeron para cultivar. La carpa de Israel, la tilapia. Se les escaparon y hay nada dentro. El lirio, ¿no? Que lo trajo ¿también? Una de las esposas, creo que no sé si la esposa de Cuesta Gallardo, porque fue a Europa. El lirio muy es bonito. De otro, entonces la pone, pero florece por el tipo de contaminantes que se vierten al lago, ¿no? Porque tú pones a la agricultura fertilizantes, le pones y no está regulado, entonces le echan demasiado fertilizante, se le va para el lago. Lleva nitratos y nitritos que fortalecen a las plantas para que crezcan más y se reproduzcan pero más. Crecen felices llegan al lago, pues ahí un lirio lo va a florecer, ¿no? Sí, y esos son muchísimos. De hecho, ahorita mencionaste varios de los problemas. Es un problema, es una situación multifactorial que solamente con estudios multidisciplinarios se puede empezar a abordar y empezar a ver cómo aparte uno se relaciona con otro de estos problemas, pero uno por uno de ellos son interesantes. Ya abordamos la semana pasada con Pedro Méndez, que es parte de la red es parte de la red. Abordábamos cómo están provocando sequía con la sobreproducción de berries que se llevan el agua, exportamos agua, al final de cuentas por algo nos las compran, porque allá sale cara el agua, dicen a mí mándame mejor las berries, y aquí nos quedamos con el problema ecológico y social que provocan. Digo, es muy bueno que tengamos productos de exportación,
pero en el producto no va incluido el costo ambiental que también dejó aquí. Ese es otro, y como ese está en el aguacate, hay muchos más. Cada uno de estos problemas, bien vale que hagamos un episodio sobre de ellos, pero hoy es el conjunto de todos estos. Y bueno, yo creo que así como para cerrar, me gustaría preguntarte que Alicia Torres Rodríguez, investigadora de la Universidad de Guadalajara, ¿tú cómo ves Chapala hacia adelante? ¿Eres optimista? ¿Esto va a ayudar a que tengamos, porque los políticos todos prometen que lo van a salvar, ¿eh? Cada 6 años el que quiere ser gobernador dice, yo voy a salvar Chapala, la primavera, y voy a limpiar el río Santiago. Eso y les voy a construir un puente donde no hay un río, ¿no? Sí, ¿no? Porque la gente va a decir, oye, pero ahí no hay un río. Les pongo el río, ¿no? Así es, son buenos para crear problemas y luego solucionarlos, pero los problemas reales, en donde también tanta gente y personas que tienen conocimiento están aportando el análisis multidisciplinario de los aspectos, viendo cuáles son las dinámicas y qué es lo que van a causar hacia el futuro. Es decir, el pensar se hace, el planear se puede, pero en la acción es en donde no se ha hecho y los compromisos que se asumen luego no se cumplen. ¿Tú cómo ves hacia el futuro? ¿Eres optimista? ¿Crees que hace falta ser más fuertes en el reclamo ciudadano que hagamos? Yo también? Creo que sí debemos ser más fuertes y hacer más visible el problema del lago de Chapala, porque es de la manera que nosotros podemos frenar de cierta manera las acciones del gobierno hacia estos cuerpos, visibilizar el hecho de que están comiéndose tierra, construyendo tierras adentro. Es decir, el Conagua no puede decir que le faltan inspectores, porque tiene miles y miles de vigilantes, y son todos los que viven en torno al lago, son las universidades que están estudiando la problemática del lago, y no me digas que no leen, o sea, no oyen las noticias, no ven la televisión, no ven el internet, de quién estamos hablando. Que no ven que están construyendo allá adentro. Están, ¿no? Donde nosotros estamos visibilizando, ustedes están haciendo una actividad muy importante, que es difundir lo que nosotros investigadores estamos haciendo, darle como mucho más apertura y más visibilización a estos problemas, y no me diga que no, ¿quién te escucha? ¿No? ¿Cuántos tienes que te están escuchando y que no repliquen esto? Entonces, yo diría, a la Conagua le faltan inspectores o le sobran vigilantes que están inconformes con lo que se está haciendo en el lago, y por eso tienen ojos tapados, ¿no? Entonces, ¿qué visión tenemos? Dices, el optimista, y tendría que ser bien optimista, porque si seguimos en esta dinámica de estarle comiendo más tierra al lago, estamos haciendo la vasija más pequeña. Y hay un dicho, y estamos generando el riesgo, hay un dicho que dice que al agua no se le hace taruga con P, ¿no? Entonces, dices, el agua va a haber un momento que va a rebasar esto. Y no se trata de que la naturaleza, que si llueve más, que si llueve menos, no, se va a tratar de que si cuenca arriba se están inundando, te van a abrir la llave. Y como dijo López Obrador, de que se muera mi abuelita, que me muera yo, que se muera mi abuelita, ¿no? ¿Se acuerdan cuando en Chiapas había también un problema del río y que le abrió para que el río se desahogara hacia una comunidad indígena y no hacia la ciudad? Tomó una decisión. Entonces, en la Ciudad de México y Guanajuato, que está la presa Solís, y que ha sido un control político para Guadalajara y la construcción de infraestructura, pues cuando quieren te la cierran y cuando conviene te la abren. Y la abrieron en el 2003 cuando estaba lo de Arcediano, porque querían hacer Arcediano porque Chapala estaba secándose. Pero tenían la llave cerrada ya. Cuando les cayó más agua allá arriba, abrieron la llave y cayó el agua en Chapala, ¿sí? Y inundó todo, cosechas, inundó los diques estos ahora que hacen con los parques lineales, con estos camellones, los inundó. Entonces es una cuestión también política, no solamente es natural. O sea, que llueva o no llueva, sigue lloviendo casi lo mismo. El problema es que donde llueve está pavimentado, la corriente es mucho más rápida, llueve allá arriba, te la acaparan y te la sueltan cuando ellos ya se están ahogando. Entonces, sí hay posibilidades, hay negociaciones, hay tratados entre los demás estados donde viene el Lerma, pero no son respetados porque hay intereses, ¿no? Yo tengo el agua, yo la controlo y entonces tengo el poder, te la suelto. Y en ese entonces el Arcediano había una triada, ¿no? Era PAN en Guanajuato, PAN en Jalisco y PAN en la República Mexicana. Entonces,
ciérrale la llave porque yo Jalisco quiero el Arcediano, la represa esta de embalse artificial con ciertos millones de pesos para la obra, pero pues allá no aguantaron la presión del agua, o se inundaban ellos o soltaban el agua para el agua. Ajá. La soltaron. Y bueno, alguien dijo por ahí, pues no le recen tanto a la Virgen de Zapopan porque se les hace, se las cumple, ¿no? Entonces, sí, optimista es que debiéramos nosotros, lo que yo comentaba, que se quite la impunidad, que se gestione y se cumpla la ley para quien violente el ambiente, que también se está considerando el derecho del medio ambiente, pero el problema es que lo cuidan los humanos. Entonces, creo que esa parte sería muy importante, la participación, la información, el conocimiento de qué está pasando y que nosotros nos sintamos realmente dueños de ese espacio para gestionarlo, ¿no? Y entonces cuidarlo. Sí, es muy tentador ir a comprar un terreno ahí en el paisaje, ¿no? Pero, ¿cómo te ves a futuro ahí frente después a un espacio desértico? Sí, porque a lo mejor luego lo pueden lograr, eso Ajá. de que lo quieren secar, sí. O que una parte a lo mejor se va al agua porque luego sube y baja. Han secado muchos lagos. Bueno, en la Ciudad de México está sobre, ¿no? Había un lago ahí. Aquí del otro lado de Guadalajara había el lago de Magdalena, ya no existe. O sea, capaz de que lo logran, o al menos en la parte en la que te tocó comprar el terreno a un precio muy alto, y alrededor de Chapala hay muchísimos brokers inmobiliarios. No he visto que vendan tantos terrenos en ningún lado como en Chapala, pero no todos a lo mejor tienen asegurado ese futuro. Yo estoy de acuerdo contigo en que sí hay que ser optimista, pero pensando, ¿no? El lema de nuestra universidad es piensa y trabaja. Y hay que trabajar. El optimismo, nada más cruzarlo, hay que ser optimista, no tarugo con P. Y el optimismo tiene que ser un optimismo racional, sí, entonces, y aparte responsable de decir, bueno, y aquí yo cómo intervengo en esto. O sea, porque uno mismo también tiene parte del problema, somos parte del y podemos ser parte de la solución, porque tenemos un lago muy bonito cerca de Guadalajara, porque es muy importante que tengamos agua, porque aparte sí es un paisaje muy bonito al que puedes irlo a visitar, porque no nomás es para nosotros, este mundo lo compartimos con muchas otras especies, con los pelícanos esos que llegan ahí. Somos parte de la naturaleza, no estamos fuera de ella, o sea, somos codependientes de la naturaleza. O sea, es una especie más. Ajá, exactamente. Y mientras no quedemos y no nos ubiquemos en nuestro lugar, vamos a hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, lo malo es que a veces pensamos que somos la especie más importante, por eso somos la especie más depredadora. Eso sí, las que más ha habitado diferentes ecosistemas, pero impactándolos en su mayoría de manera negativa. Por algo le llamamos antropoceno a la época humana, como ponernos a nosotros al centro, y aquí mismo en estos micrófonos hemos criticado también el hecho de que decir antropoceno es antropocéntrico, por supuesto, pero a nosotros nos sirve de pretexto, de paraguas temático, multidisciplinario, para analizar el impacto de nuestra presencia en el mundo y para pensar qué podemos hacer al respecto con eso. Alicia, doctora Alicia Torres, que nos acompaña del Centro Unitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que diriges un equipo multidisciplinario de estudios sobre la cuenca que rodea el lago de Chapala. Te agradezco muchísimo que nos hayas venido a platicar todo esto. Es un nudo que están tratando de ver madeja por madeja, y cada una de esas madejas nos interesa aquí en este podcast que produce el Museo de Ciencias Ambientales, puesto que la historia ambiental de nuestra región es parte de la manera en la que tratamos de comprender para conservar, y no puedes conservar, no puedes arreglar un problema que no conoces. Ustedes se dedican a pensar y a planear qué se puede hacer con respecto de ellos, y vamos a acercarnos mucho al equipo que dirige. Nosotros encantados, porque les digo, su función es muy importante porque hace más visible las problemáticas que nosotros estudiamos. Así es. Entonces, somos codependientes de ustedes. Muchas gracias, doctora Alicia Torres Rodríguez, de la Universidad de Guadalajara, que estaremos ahí en contacto con todos los demás investigadores. Y pues bueno, Coco, vamos a seguir disfrutando dijiste al principio que eras un calor. No, vámonos de regreso. Vámonos de regreso donde está haciendo menos calorcito. Y bueno, sobre todo quiero agradecerle a todos los que nos escuchan y que nos ven a través de las plataformas de podcast, a través
de YouTube, que también estamos. Y recuerda que puedes estar en contacto con nosotros directamente si estamos ahí leyendo las comunicaciones que se hagan a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales, así tal cual, búscalo en la red social, Museo de Ciencias Ambientales. Aceptamos quejas, sugerencias, comentarios que se hagan, ya sea para nosotros, para alguno de los invitados que tenemos también aquí. Si te interesó algo de lo que escuchaste, pues bueno, quizá quieras acercarte también a ver alguna publicación que se esté haciendo con respecto a el trabajo del equipo multidisciplinario que lidera Alicia Torres Rodríguez. Muchas gracias, y si te gusta lo que escuchaste, pues compárteselo a alguien, quizá también le pueda interesar, y está pendiente de la próxima de estas Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.